Listo. La señal que indica que estamos al aire, queridos amigos, muy buenas tardes ya en este martes 20 de abril. Bienvenidos una vez más a nuestras transmisiones en alianza la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral junto a Aldea Global Televisión. Un beso al corazón, la página de Flavia Sierra y todas las demás plataformas. Les damos la bienvenida, un encuentro con la conciencia, con el crecimiento, con toda esta información maravillosa que ahora es posible conocer. Muchos, bueno, estamos en este camino y siempre interesados en aprender o si no recordar algunas de las grandes revelaciones. Flavia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Quique. Bien, feliz de estar otro martes con todos nuestros amigos de todas las plataformas. Eso se lo sabe Quique, así que se lo dejo a él. Feliz, gracias. Bueno, hoy con un tema muy interesante, el cual es siempre motivo de muchas conversaciones, ¿qué son las dimensiones, no? Exacto. ¿Qué son las dimensiones? ¿Qué es esto de una tercera dimensión, una cuarta, una quinta y lo que sigue, ¿no? ¿Qué es esto de estar presentes en todas las dimensiones? ¿Estamos acaso en cada una de ellas? ¿Cómo es esto, Flavia? Gracias, Cuéntanos. Quique. Bueno, sí, justamente lo primero y más fácil de comprender, creo yo, es saber que no es un tema como en las películas se ve, si bien pueda ser, pero nosotros no lo vivimos físicamente en esa forma, ¿ok? Esa es una parte bien importante de todo el tema de la energía y el mundo espiritual, porque si pudiéramos verlo, así se vería, la realidad es que en el plano justamente de tercera dimensión, y ahorita vamos a ver qué es, pues no se vive así, ¿no? Cuando hablamos de la destrucción del mundo y que tal día el mundo se iba a acabar y que siempre no se acabó, bueno, sí, fueron fenómenos que han ido ocurriendo, pero no físicamente como lo imaginamos. Entonces, ¿qué es esto de las dimensiones? No es otra cosa que niveles de conciencia, nivel de percibir el mundo, de percibir las experiencias, es la forma más sencilla que he encontrado de transmitirlo. En el caso de las 3, 4, 5D, ¿por qué hablo de ellas? Hay muchas más. El origen de la humanidad tuvo pues origen en algún momento de la historia, en la primera y segunda, pero a nosotros, bueno, ya nos tocó vivir en todo esto que era la tercera dimensión. Ahí fue que nacimos todos nosotros, por decirlo así. Y así como en esa tercera dimensión, justamente sí que es 3D, pues como en las películas. Ella es el momento en el que podemos ver, sentir, tocar, todo tiene su dimensión, es esa conciencia del mundo físico, si hablamos de conciencia, ¿ok? Pero prácticamente solo el mundo físico. Ahora, la cuarta dimensión, y ahorita voy a hablar de las características que les va a hacer mucho más sentido. La cuarta es la toma de la conciencia de las emociones y pensamientos, ahí le van a empezar a hacer así un check a lo que cada uno va viviendo. Y la quinta es la toma de conciencia de todo lo que es una unidad. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? En este conocido despertar espiritual, quienes estamos en el camino espiritual, por ahí hemos de haber escuchado, más bien sabemos, hay gente que quizás ha de haber escuchado, y eso hace referencia ya únicamente a una faceta o etapa más de la existencia humana. Eso es, y cuando hablo de que todo es una unidad, es esa conciencia de que todos somos uno, ¿no? Es una frase que mucho hemos escuchado recientemente. Y como les decía, vamos a ver las características de cada una para hacerlo también ameno, ¿no? Que es la idea, pero también es educativo. Bueno, pueden buscar, identificar en dónde te encuentras tú, cada uno de ustedes, es tal cual como un checklist, ¿no? Una lista de aquí sí, acá también. Ahora, ¿qué pasa? Los voy a dar características y la primera pregunta que la gente me hace es, Fla, pero yo tengo como que de esta y creo que de esta. Es natural, no es que estás en una y cerraste así y pegaste el brinco a la otra y entonces ya te desapareciste de la anterior. Llega un momento en que ya no regresas conscientemente a tus viejas experiencias y a tus viejas percepciones o ideas, pero es una transición, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar rápidamente de la tercera dimensión. Otra cosa importante, cuando yo les digo obsérvense, ¿dónde te encuentras tú? No es nunca para decir, estoy bien o estoy mal. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y será que
es mejor el que está en la 4 que el que está en la 3, en fin, ¿no? Porque estamos en este que vamos a ver, en este entrenamiento que recibimos habiendo nacido en la tercera dimensión, pues pensamos que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que más es mejor, que si un número más alto es un grado más importante, no. Y aquí vamos a entender, creo que mucho más el por qué y es la intención de la charla de hoy. Entonces, vamos rápidamente. ¿Hasta aquí tienes algún comentario, Quique? Si no, para que al momento de las características me pueda ir de corridín. En beneficio del Bueno, tiempo, no lo hago por otra cosa. entender que puede ser algo novedoso para mucha gente, entender que estamos presentes en varias dimensiones, ¿no? No se trata de estar solamente en una o en otra, sino que habitamos y a veces más en una, más que en otra, y a veces, bueno, vamos y volvemos. Vamos a ver Exacto, de qué depende eso. exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar rápidamente con las características de la tercera dimensión o 3D, como lo van a ver por ahí. Y las características de la 3D es dualidad, ¿no? Todos los polos, la polarización, las etiquetas. Quienes han estado en mis cursos se empezarán a dar cuenta. Yo hablo un poquito de esto por el tema de la salud, que es mi enfoque primordial. Pero bueno, seguimos etiquetas, el separatismo, ¿no? Divide y vencerás, todas estas frases para que unos ganen, otros pierdan. En fin, otra característica de la tercera dimensión es el miedo. Nos programaron con base al miedo, con base a amenazas, a sentirnos amenazados, a sentir básicamente ese miedo. Es la era del, perdón, la dimensión del control, de donde hay reglas, donde te dicen que el trabajo es duro, ¿no? Que hay que trabajar duro, que para tener lo que quieres hay que hacer un esfuerzo y el sudor de tu frente y bla, bla, bla. Está totalmente, esa dimensión está asociada al ego, ¿ok? A todo el pensamiento. Y el pensamiento en la 3D es un pensamiento lineal. Entonces, para que, si tú haces A, va a haber B. Es el tema de la causa y efecto, la física de Einstein, que casi todos conocemos. Es una dimensión densa, lenta y pesada. Los procesos son lentos, son largos. Y es una dimensión regida por la energía masculina. ¿Ok? Ahora, aquí se empieza a poner nice el asunto. Me encanta explorar. Pero muy interesante, ¿no? Regida por la energía masculina, que es la energía más densa, conflictiva, donde, bueno, la historia de nuestro planeta nos indica la mejor muestra de ello, ¿no? Conflicto, guerra, Caos, eh, caos, ataques, eh, sí, sí, exacto. sí. Y bueno, el lado izquierdo, ¿no? Del Así es, cerebro, así es. básicamente. Todo lo que se ve, o sea, ver para creer, básicamente. Exacto, exacto, Sí. ¿no? Muy racional. De Ujú. hecho, gracias que tocas esa parte y voy a conectar, por ahí se me fue la palabra era, tampoco es casualidad. Sucede que nacimos, una era tiene 2000 años y la era que terminó fue la era de Piscis y fue una era justamente regida por la energía masculina. Y por complementar un poquito de información, precisamente como dice Quique, porque esto nos hace ver el mundo como encontrarle sentido, ¿no? Al menos a veces un por qué pasan las cosas. Y es efectivamente la energía masculina, es ese poder, las estructuras, la dureza, el pragmatismo, la racionalidad. Y eso también permite, creo yo, Quique, que nos entendamos un poquito más a nosotros, pero también un poquito más a los demás y un poquito o un mucho más a la humanidad y a lo que pasa con el mundo. Ahora estamos en la era de Acuario, que fue la era que comenzó, es una era regida por la energía femenina, y la energía femenina es la energía del amor incondicional, esa expresión de comunicar y la comunicación de sentimientos, de emociones, de la expresión, de dulzura, de la intuición, de la generosidad. Y ojo, aquí es muy importante solamente destacar que la energía, todos tenemos energía femenina y masculina. No es un tema ni del sexo en el que naciste o el cuerpo en el que naciste. No, ¿ok? No es un tema, por ahí me decían, ve, por culpa de los hombres. No, 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 no. Habemos mujeres que tenemos energía por circunstancias, qué sé yo, la energía se va cargando hacia un lado al otro. Lo ideal es que, lo idealísimo sería que todos tuviéramos balanceadas ambas energías y entonces el mundo sería casi color de rosa,
con sus respectivas experiencias, porque el mundo no cambia, lo que cambia es nuestra experiencia de las cosas y la percepción de las cosas, que es justamente los niveles de conciencia. Ahora, vamos a la 4D. La 4D ya es una conciencia donde las personas somos más espirituales, donde somos más poderosos, pero no desde el poder masculino del sometimiento, de yo soy superior a ti, sino ese poder interior, donde descubrimos la grandeza y la capacidad que tenemos en los seres humanos. Es donde empezamos en la 4D a cuestionar los sistemas, a romper viejas creencias, a pensar que más que lo físico estamos más conscientes de que todo es energía, de que las creencias y lo que piensas es lo que crea tu realidad, es la conciencia de la sanación, del perdón, ¿no? Donde ya le empiezas a quitar toda esa densidad de energía a muchas experiencias que quizás antes le dábamos. Está alineada ya como ser humano y como conciencia que estás en 4D, estás alineada o alineado a un propósito. Cuando hablo alineada, hablo de conciencia, ¿ok? Entonces, está alineada a un propósito. Es donde la vida ya es flexible, es maleable, ¿no? Ya no eres tan rígido. Aquí muchos somos el que se habla por ahí de las ovejas negras, ¿no? Y creo que acá lo hemos hablado. Quienes nacimos como considerados las ovejitas negras de la familia, pues somos alguien que de alguna forma nacimos o nos fuimos desarrollando en una conciencia diferente o un poco más elevada. De nuevo, eso no nos hace mejores, solo nos hace entender que tenemos otro tipo de conciencia y nos permite también ser más empáticos con los demás y entender que cada uno tiene su camino y el nivel de conciencia en que cada quien esté es el de cada quien, ¿no? En la 4D también la vida es más ligera, es más divertida. Ayer hablábamos en la noche y por ahí los vamos a seguir invitando a la asociación a que escuchen los eventos que tenemos. Hablábamos en Clubhouse del niño interior, ¿no? Es muy importante cuando ya te quitas esa idea en la 4D de hay que madurar, ya crece, ya tienes edad para no sé qué, ya no deberías. ¿Quién dijo, no? El debería es un tema de la 3D. En la 4D ya el debería no, como que no va con nosotros, ¿no? Es una era de la, perdón, una conciencia de la intuición, de las sincronicidades, donde empieza a haber sincronicidades de eventos, y es una dimensión con una mezcla de energía femenina y masculina, ¿ok? ¿Y quieres comentar algo, Kike, o me voy directo a la quinta? Me Bueno, voy. que estamos pues, muy interesados en lo que estás contando. Imaginamos que le pasa a todos, que estamos teniendo esta visión y de repente hay algo que nos jala para abajo, nos está empujando para abajo, sea por las mismas circunstancias o alguien cercano a ti que te está diciendo, pero aterrice, debería, eso que estás diciendo. Y mientras tanto, estamos viendo esto otro, estamos viendo que también funciona ver, estamos manifestando cosas desde esta carta y sabemos que a medida que vayamos ascendiendo va a ser todavía mucho más efectivo, mucho más coherente todo esto. Pareciera Totalmente. que hay una incoherencia entre ser consciente y vivir en el mundo en la tercera dimensión. Es increíble, sí, totalmente de acuerdo contigo, Quique, porque una de las cosas que es muy común que suceda, a mí me ha sucedido y sé de mucha gente, pero a veces mientras más consciente eres, como que la gente te percibe como más insensible. A mí me han dicho, tú te has vuelto una insensible porque ya no me engancho en dramas, porque no pueden percibir que mi forma de actuar va desde el amor y desde el respeto a lo que hacen y desde aceptar lo que su esencia, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que parecen a veces incongruentes. Otra cosa que destacó Quique que me parece genial, ¿no? Y agradezco que lo hayas hecho. Ese uno lo ve, es como dices, estaba como acá y otra vez me jaló. A mí me pasó mucho con el tema de la salud. Saben que soy mentora de autosanación y no fue una cuestión de que de un día para otro sí descubrí las capacidades, pero no de un día para otro me logré quitar todas esas creencias porque el entorno te jala. Como dice Quique, o el entorno o alguien en tu vida, así como, y te hacen dudar. Y eso es un proceso natural mientras estás caminando hasta que finalmente logras o se da, ¿no? Es un aprendizaje llegar a esa otra conciencia.
Ahora, por último, vamos a hablar de las características de la 5D. Es una, en esta llamado despertar y ascensión del planeta, evolución, todo lo que escuchen relacionado con todo esto, se estima que nosotros, en este paso por la Tierra, en esta vida, vamos a lograr, de nuevo, no todos. Quiere decir que algunos van a fluctuar en la 3, otros en la 4, otros en la 5, pero es algo que tenemos la oportunidad de vivir los que estamos en este momento cruzando por la existencia de la Tierra. Entonces, eso es la característica de la 5D, es esa conciencia de unidad, como mencioné, el estar claro que lo que yo haga, diga y piense está tocando y afectando la vida de Quique, la vida de todos los que me están escuchando hoy, los que están al otro lado del planeta y al universo entero. Esa es la grandeza que tenemos como energía, como espíritus. Es una dimensión donde sabemos justo que todos estamos conectados, que lo que es bueno para ti es bueno para mí y viceversa, que yo soy tú y tú eres yo. Es esa conciencia de amor, es ese donde hay amor, y lo he dicho acá, cuando tú vives en conciencia de amor no cabe el miedo. Yo mencioné el miedo en la tercera dimensión, en una conciencia de amor ya no hay miedo, está totalmente, otra característica es el servicio a otros, estás sirviendo constantemente y viendo cómo servir a los demás, desde servir de acá, ¿no? No el tema de la 3D de no hay que ser servil o estamos así para servir al amo y al patrón, no, es esa conciencia clara de amor, de poder estar al servicio de los demás, que finalmente es lo que hacemos todos nosotros acá, Quique, ¿no? Es un pensamiento, yo les hablo en la 3D de un pensamiento lineal, en la quinta dimensión o en la 5D es un pensamiento cuántico, donde ya no vas del 1 al 2, al 3, al 4, sino sabes que puedes ir de la A a la Z en un instante porque no hay limitación. Y eso la física cuántica hoy ya lo prueba, lo cual me encanta. Es la conciencia de la magia y los milagros. Hemos hablado acá de lo que somos creadores de milagros. Tenemos totalmente esa capacidad. Es la conciencia de la abundancia verdadera, donde eres guiado y apoyado, donde las cosas se logran sin esfuerzo físico, donde fluyes continuamente, donde te das cuenta que tú eres el verdadero creador de todo, donde la manifestación de las cosas, cuando hablo de manifestaciones, ese poder que tenemos, esa capacidad de hablar, pensar o querer algo y la rapidez con la que se presentan los eventos en tu vida, incluida la sanación, es instantánea. Y es una conciencia regida por la energía femenina, de la cual ya hablé un poquito, ¿no? Entonces, esas son las características en general. La forma de vida, como repito, estamos ahí caminando. No se trata, y también les invito a no crear un apego, en la 5D no hay apegos, decir, ¿y dónde estaré? ¿Y por qué? Y no, fluyan, conózcanse esta información, y mi intención de entregarla es que puedan primero conocer, porque ya como se escucha cada vez más, la gente a veces no alcanza a entender, o en los lugares donde se explica, es quizás tan profunda la explicación o tan, no sé si llamarle científica, pero no las palabras a veces no son tan claras para las personas. Entonces, fluyan. El tema, y de nuevo la intención de darlo así, es que estando en esta era nueva, estando regidos por toda esta conciencia, hay esperanza. Yo el mensaje que quiero dar hoy es porque lo podemos ver muy claro, efectivamente, por qué hay caos, decía Kike al inicio, por qué hubo guerras, porque sí es posible. Viene el inicio de otra era que dura aproximadamente 2000 años. Estamos siendo testigos de ella. Estos años que comenzamos, digamos, el año anterior con toda esta pandemia, son parte de, pero realmente viene una etapa para la humanidad en donde muchas cosas que parecían utopía van a ocurrir. No van a ocurrir del 2021 al 2022, pero ya empieza a darse. Todo esto es el acomodo de la humanidad para poder, psíquica, para poder vivir esa etapa, ¿no? En realidad una cosa no sucede como tú dices, de la noche a la mañana. Se habla de hasta 150 años De en el embarazo, yo le llamo empalme, embarazo, el de empalme entre una gestación. era y otra, ¿no? Y marcada muy claramente en el calendario maya como el 2012 y otras tradiciones que hablaron de pronto de ese giro, Uh -huh. pero que ya venía presentando visos, síntomas antes de 2012
con muchos movimientos espirituales, sobre todo en los años 60 y 70, Exacto. ¿no? Donde ya se hablaba de la era de Acuario. Ujú. Y, y bueno, ya pasado el 2012, pues ha sido paulatinamente, pero se han ido presentando cosas que van haciendo cuestionar todo lo que creíamos que era real, ¿no? Y era definitivo. Ya la gente se está por lo menos preguntando si las cosas son como eran, o sea, si siempre fueron así, si vale la pena seguir creyendo en tantas cosas. Exacto. Y bueno, lo que suceda, pues hay un gráfico que habla de una Tierra que sigue como un curso en el 3D y otra Tierra que sigue el curso hacia la quinta, ¿no? Ujú. Sí, yo la publiqué Y hace poquitito, no sé si la puse ahí en la seguramente, asociación. pues, a más, ¿no? Y aún así, ver que lo que hemos vivido no era o sea, no era lo definitivo, tampoco este que estamos viviendo es el definitivo, y entender que El ninguno es el cambio es una definitivo. constante. Exactamente, y Sí, qué nos sí, espera a medida sí, que vayamos avanzando y sí. vamos viendo que en la quinta, pero no era como era en la cuarta, y de pronto en la sexta no era como era en la quinta, entonces es impresionante. Tú dijiste algo y ahorita lo ratificaste, pero lo quiero destacar para la gente. Es real, pero no definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Toda la realidad que cada uno ha vivido y hemos vivido, sí, es nuestra realidad. Igual en este momento, aquí no estamos hablando del pasado y el futuro, sino del presente mismo, que es uno también de las cosas que es importante como entender y procurar empezar a vivir, es que mi realidad y la de Quique no es la misma. Yo siempre digo que hay tantas realidades como seres humanos en el mismo momento. Ahora, si nos vamos al pasado y al futuro, efectivamente las realidades a nivel de planeta eran unas, pero no son definitivas. El mundo es cambiante, los seres humanos somos cambiantes, hay aprendizajes y de ahí que hay muchas cosas, hay muchas situaciones de vida, creencias, paradigmas que funcionaron en la era anterior, en las décadas o siglos anteriores, pero ya no funcionan, ¿no? Acá lo hemos hablado también mucho, Quique. Y entonces, de nuevo, no es que algo esté mal o que alguien esté bien y que cuál es la verdad que vale la tuya y lo que tú estás viviendo, porque tus percepciones son tu propio camino y entonces ocurre. Sin embargo, sí en lo personal me hace fascinante el poder ver eso que decía aquí, que decir, oh, ahora lo veo así, yo me acuerdo cuando lo veía así. O sea, ese recuerdo sí lo puedes tener porque tú has caminado tu vida y saber cómo vivías ciertas experiencias, cómo vas soltando emociones, cómo las cosas que antes te afectaban, ya no te afectan. Y de ahí, como les decía, en algún momento hay personas que pueden pensar, o ante su percepción uno es insensible, cuando resulta que quizás eres, en esa medida, ¿verdad? Si se trata de medir, quizás eres más sensible, o ni siquiera más sensible, pero sí más consciente, y por eso es que ya no te impactan de la misma forma las cosas, ¿no? Exactamente, bueno, y al mismo tiempo convivir, coexistir. Y que no es Exacto. definitivo, y que no es definitivo también, que un rato estamos en un estado de conciencia y en otro estamos en otro. Y va también por épocas. A veces nos vamos mucho para uno y tenemos que regresar porque también tiene que haber un balance. Total, Y yo sé que a totalmente. muchos no nos gusta que nos digan, sobre todo si estamos muy, muy elevados, que nos digan, tienes que aterrizar y estar más aquí. Sí. Entonces, pedir, ¿no? Pedir porque eso nunca va a fallar, pedir esa claridad para saber cuándo hay que estar en la malla del Ujú. mundo del 3D y cuándo, pero siempre cuando tengamos esa conciencia sabremos cómo sortear las situaciones, que no es lo Exacto. mismo que antes que uno se enredaba, ¿no? Es como la imagen del Buda que habla tanto de la flor de loto, ¿no? Ujú, ujú. Estar en el mundo y no estar. eh, estar en el fango, pero estar en la superficie, ¿no? Sí, sí. Entonces, no nos podemos sustraer del todo, porque si no, no tendríamos que estar aquí, con este Claro, cuerpo, ¿no? claro, claro. No cerrar las puertas del todo, pero mantener siempre la mirada en lo supremo, en lo que está más allá siempre, ¿no?
Así es. Y yo creo que esa parte, por ahí se hablaba alguna vez, de pronto en una de estas podemos hablar, pero se habla también del famoso ego espiritual. Y bueno, es parte de un proceso. Finalmente Que es lo conecté engañoso. con ahorita, claro, lo que decías ahorita, Quique, Sí. porque sí, o sea, de repente tan elevada y llega un punto y yo lo viví, ¿no? Ahí es donde digo, ay, con razón, creo que a lo mejor le pude haber caído mal a mi familia o amigos, vete a saber, ¿no? Pero es parte de nuestro camino. Esa insistencia, como yo lo viví, fue querer que todos vieran lo que yo veía y que lo percibieran como yo lo percibía en pro, según yo, de querer lo mejor para mi familia, pero pues quién soy yo para saber qué es lo mejor para mi familia, ¿no? Pero es un proceso. Yo creo que lo importante que veo aquí, Quique, de lo que platicas es también, y lo digo siempre, ser amorosos, compasivos con nosotros mismos y tolerantes, Ujú. porque, bueno, es parte de nuestro, en diferente conciencia, pero vivimos las mismas cosas. Y muy importante, no repetir los errores por el hecho de estar viendo otras cosas y entendiendo cosas, tampoco volverse muy dogmático con ninguna de ellas. Claro, Porque exacto. entonces, si tú criticas las viejas estructuras espirituales, como la religión, y estás viendo a todos los demás como menos porque no creen en lo que tú crees, estás siendo leal y estás entregando también, haciendo contratos con algo que te está haciendo ver al otro como el diferente, como incluso como el enemigo. Entonces, Es muy tramposo. no nos El quedemos camino es ahí, tramposo, sí. sigamos avanzando y sigamos entendiendo que cada quien en lo suyo Ujú, y nunca tratar de imponerle a nadie ninguna agenda ni ninguna visión así es. porque entonces más que lo alejas, más que lo ahuyentas, ¿no? Claro, y quizás fue lo que a mí me pasó. De ahí, Quique, que destacaba, y quizás con eso terminamos, estoy viendo el tiempo, pero la intención de dar estas características y saber que cada uno va a vivir lo que va a vivir. Hay veces que la gente me dice, pero es que no hay manera que mis hijos vean y que entiendan. Le digo, tú puedes entender la forma en que ellos lo ven y lo viven. Me dice, pues no, le dije, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de niveles de conciencia y podemos, espero que puedan comprender que no es una cuestión ni de educación, ni de que si te dieron los mismos valores y que si yo los eduqué igual, pero si nos enseñaron lo mismo, no tiene nada que ver con todo ese tema racional y mental. Es un tema de conciencia, ese que no se ve, que tú no vas a ver el de los demás y los demás no van a ver en ti. Y esto creo, cuando yo entendí esto o pude guardar muy dentro de mí estos conceptos, Quique, me ayudó totalmente a soltar, me dio libertad a mí, me dio tranquilidad, pero también me permitió, creo que darle libertad a los demás y verlos con esa empatía y con mayor amor. Y así busco y procuro ir. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Algo también importante es que quienes estamos en el camino espiritual, en el nivel que sea, de nuevo, no se trata, cuando hablamos de niveles, no es de mejor o peor. La parte del proceso en la que estamos, no nos quita de que seguimos siendo humanos, ¿no? Si ya hubiéramos aprendido todo lo que había que aprender, pues ya no estaríamos acá. Entonces, no es que la vida nos haga perfectos por estar, cada uno tenemos nuestro camino y es parte justamente de estas conciencias y del aprendizaje que cada quien eligió venir a vivir acá, ¿no? No sé si, bueno, tengas algo de qué pasará a nivel atómico en las subsiguientes dimensiones. Pues se habla de una transformación también biológica a un cuerpo ya no basado en el dióxido de carbono y todos los minerales y elementos que hacen parte de nuestro organismo, sino más hacia un cuerpo cristalino. Sí, pasando Eh, al silicio y al cristal, exacto, del exacto, carbono al silicio se llama. Bueno, exacto. podríamos hablar todo un rato de ese, pero hoy quizás podríamos hablar un poquito en otra ocasión, pero sí, algo con lo que puedo dejarles hoy en esa facilidad a ayudar, porque el cuerpo se está ajustando. Acá ya hablamos de la resonancia Schumann, Quique, y va de la mano. O sea, finalmente todo está conectado, como ya vimos. Y efectivamente, algo que es importante que tomen en cuenta es que en esta transición de la que habla Quique, el cuerpo humano, y ojo porque hay niños, yo le acabo de decir esto a mi hija el fin de semana, pues mi nieto tiene 1 año y meses,
que ya están naciendo con esa necesidad. Entonces, le digo, lamentablemente no sé qué tan rápido los médicos y toda esta área de la medicina se va a enterar de todos estos cambios, pero el cuerpo en ese cambio del que habla Quique se va a alimentar más de agua. Entonces, lo que empieza a hacer y está haciendo ya a quienes estamos caminando en esas conciencias es alimentarse del agua de las frutas, del agua de los vegetales, del agua, de todos lados. Pero ahora ya no viene el tema de los... Y del sol. A eso iba. Sí. Y ahorita me voy a parar, si alcanzo, no la tengo acá. Pero sí les voy a dar unos tips porque justamente al ser del agua, se va a romper de las muchas paradigmas que se van a creer, pero ojo porque digo, hay niños, yo lo veo en mi nieto, por eso me llamó la atención, él le encantan las frutas, él de repente no quiere, come de todo, ¿no? Le han intentado dar de todo y ahí va comiendo, pero a veces no quiere y le dan fruta y se devora la fruta. Entonces ahora viene el pensamiento viejo, pero es mucha azúcar, pero no, el cuerpo ya está, se les llama, tiene un nombre y se me fue ahorita el nombre de los niños que ya están naciendo así, nacieron desde el 2012 justamente. Bueno, índigo, cristal, Esa es la carácter, arcoíris. pero es niños como niños solares o algo así se les llama. Yo les digo la próxima semana. Pero el punto es agua para que lo tengan presente. Nos vamos y podemos desde ahora. Hay un tema del ayuno famoso y alimentarnos de agua. El cuerpo se va a alimentar. Los nutrientes, para decirlo simple, los va y los empieza a tomar el cuerpo en esta conciencia de 5D, del agua, del sol, como bien dijo Quique, y una consejo, recomendación que les doy porque el tiempo no nos va a dar hoy, pero es procuren cargar el agua al sol, al menos 3 horas destapada, y en botellas de cristal siempre, y de preferencia cristal azul. Es un tema ahí de toda la combinación, y de nuevo, solarizar, correcto. Y bueno, es limpieza, hay muchas vertientes, pero sí, contestando, Kiki, a lo que preguntabas, pues aunque sea un poquito de todo esto, les podemos transmitir a las personas. Y de ahí la importancia de ir alimentándose de todo esto la forma más cruda y natural posible, porque hablando de los congelados, antes se hablaba de los nutrientes, ¿no? O sea, todo lo que cada uno de los alimentos tiene. Ahora es estar consciente que si comes algo congelado, de hecho está más fácil. Acuérdate que la 5D es la era de todo mucho más fácil, y en lugar de pensar en todo aquello que te tienes que aprender de nombres de vitaminas y pues nada más es el sol, el agua. Si congelas el agua, pues ya no es agua, ya le rompiste, entonces come natural, lo más natural posible, toma agua, haz ayuno y verdad. Mira, mi hijo casi no come y todavía hasta hace poquito que yo no sabía esto, el enfermero, ¿no? Le dice, es que te va a hacer daño. Y yo dije, esa sabiduría ya lo traen hechos, pero no lo sabíamos. Y lo que falta por ver, porque todo esto que ya era realidad, no porque estemos ahora, sino porque siempre fue así. Exacto. Los grandes precursores, los grandes sabios, la gente que manejaba el ayuno, que manejaba... Hay gente que desde que existe el hombre, ha vivido del sol y del oxígeno. O sea, no es que ahora apareció este tipo de vida, ¿no? Esta forma y de no es vida. moda, como hemos hablado, no es una moda, es lo más antiguo. Y bueno, otras tecnologías que también han estado ocultas, medicina cuántica, energía libre. Bueno, lo que los hermanos mayores de otras estrellas, bueno, es normal, es ya común el transporte gracias a la luz solar, toda la energía que existe en el universo y que iremos descubriendo y habilitando, ¿no? a nuestra forma de vida. Así que los tiempos son inmejorables, son apasionantes lo que Sí. vamos a vivir y de nuevo, no es que, que estoy muy mayor para ver lo que va a venir, no, tranquilo que vas a estar volviendo. Te van a sorprender. Y si no estás aquí, vas a otro lado, así que no, esto no tiene fin. Así y es parte del proceso. Así es. Así que muy hermoso, bueno, traerlo en este día, recordar que estamos en permanente evolución y que, bueno, gracias a todos por el apoyo en darnos pues su sintonía, y si les parece de valor, pues compártanlo con sus amistades. Muchos todavía no agarran la onda, pero no importa, porque pues como decíamos, cada quien está en su proceso. Exacto. Y siempre desde el amor, ¿no? Así que, bueno, querida Flavia, increíble Gracias, tema. Quique.
como siempre. Y ya saben que Flavia pues es consultora, es Spiritual y Health Coach, la pueden contactar siempre, está ofreciendo tratamientos y cursos, ¿no? Y educación. Sí. Y también es miembro y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral, la IAM. Si tienes una terapia, si practicas algo en torno a la salud, sanación, contáctanos, que podemos hacer algo por ti. Sí, feliz de tenerte con nosotros. De hecho, les invitamos a sumarse. Estamos creciendo, estamos expandiendo y como hemos hablado hoy y hablan todos los compañeros que hacen sus programas acá, nos vamos a empezar allá. El otro día me hablaban las comunidades o las familias estelares, nos empezamos a reunir, pero que no les suene esto extraño, somos eso, somos parte del universo y incorpórense, súmense para esta onda virtuosa, ¿no? En beneficio de todo el planeta. Así que gracias, Quique, gracias a todos. La onda expansiva. Mucho amor para todos. Bueno, un queridos, besote. Gracias, Quique. Gracias. Bueno, bendiciones para todos. Igualmente, bye bye. Chao, chao.